Chicos, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Ok. Muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Segura. Yo soy instructor SENA del Centro de Electrónica, Electricidad y Telecomunicaciones. Soy instructor de emprendimiento digital. Hoy vamos a revisar un formato que a muchos de ustedes les solicitan dentro de su formación profesional. Entonces, vamos a ver y aclarar un poco las dudas que se pueden generar. Como el formato es muy largo, entonces vamos a trabajar varias sesiones con respecto a la temática del formato. Hoy vamos a ver todas las generalidades y la parte un poco más amplia del proceso formativo. Vamos a mirar, vamos a desglosar cada uno de los diferentes componentes que se ven. Bueno, entonces, perdón, les voy a compartir pantalla. Bueno, listo. Bueno, este formato tiene varias pestañas. Primero va a tener el tipo, los contenidos, como las generalidades, como el estudio de mercado, el estudio técnico, perdón, el primero es de generalidades del proyecto empresarial. Vamos a mirar cada una de estas pestañas y cómo se trabajan. Bueno, el estudio de mercado, que es el siguiente. El estudio de mercado es el más importante dentro de los diferentes estudios que tenemos. Después tenemos el estudio técnico, después el estudio organizacional, después tenemos el estudio de viabilidad financiera y por último tenemos las fuentes de fuentes bibliográficas. Entonces vamos a mirar un poco con respecto al instructivo, qué es lo que tenemos que hacer, eh, con pues todos los elementos que se piden. Bueno, primero se llama este formato tiene una codificación, aquí en el SENA es el GFPI F144, es la versión número 3, o sea que ya han pasado dos versiones anteriores. Se llama Gestión de Formación Profesional Integral, plantilla del proyecto productivo bajo enfoque empresarial, instrucciones para el diligenciamiento del formato, no imprimir. ¿Por qué no imprimir? Porque pues estamos trabajando todo el tema de cero papel. Bueno, dice, en esta hoja de libro no requiere ser diligenciado, dado que se toma de guión y orientación para las personas con rol de aprendices, conozca cómo se encuentra definida la estructura del proyecto empresarial y a qué formato debe dirigirse para su diligenciamiento. Verifique que su cumple los criterios del programa. Esta verificación de cada programa son diferentes, entonces corresponde a sus competencias y a sus resultados de aprendizaje. Con la realidad, dice, con la generalidad se da respuesta a preguntas como formular objetivo A, formular cada uno de los estudios que componen el proyecto empresarial para evaluar la factibilidad y la viabilidad de la puesta en marcha de la idea de negocios. B, si hay un procedimiento que refiera este formato, nombre y código, es el GFPI 1-006, instructivo de gerenciamiento de plantilla del proyecto productivo bajo enfoque empresarial. C, instrumento que debe ser tomado como guía para el equipo asesor designado por el grupo de la ejecución de la formación profesional y el centro de formación. Bueno, acá nos dice D, frecuencia de diligenciamiento durante la ejecución de la etapa productiva, según plan de trabajo y cronograma de la convocatoria para la formulación y sustentación del proyecto empresarial. Trámite surte el formato una vez diligenciado, evaluar la factibilidad y la viabilidad de la idea del proyecto propuesta por la persona con el rol de aprendiz como evidencia del desarrollo de la etapa productiva,
cargado en el espacio LMS o SAJUNA, una vez cuenta con la aprobación del ente conformador y cumplimiento de requisitos, pasa a ser de sustentación. Entonces hay unas etapas. Las primeras etapas es las etapas de factibilidad y prefactibilidad que se deben manejar aquí en el proyecto. Entonces deben tener en cuenta ustedes todos estos elementos. Una vez que cumpla esa etapa de factibilidad y viabilidad que el proyecto por por el evaluador, perdón, por el evaluador de proyectos de su visto bueno, ya ustedes lo tienen que montar. Bueno, dice si se requiere imprimir en lo posible, no. No se requiere imprimir, dado que el documento es gestionado de manera electrónica. Entonces, esto va a estar en la plataforma y constantemente las modificaciones o las orientaciones que el instructor, que va a ser el evaluador, ustedes van a tener en cuenta ese tipo de elementos. Muchas gracias. Bueno, también nos dice acá, ¿quién lo guarda? Este documento debe ser conservado en el espacio creado por la LMS, Sajuna del proyecto productivo correspondiente de acuerdo al enfoque empresarial y en el repositorio indicado por el Centro de Formación para el acompañamiento y asesoría por parte del grupo de ejecución de la formación profesional y para las personas con el rol de aprendices que desarrollen el proyecto y personas con el rol de instructor de los centros de formación que acompañan el proceso. H. Este formato debe ser socializado y compartido a las personas con el rol de aprendices, instructores en etapa productiva con alternativa de proyecto productivo y bajo enfoque empresarial. Esta es la plantilla que se carga en el LMS y se ajuna del proyecto productivo y se evalúa como producto entregable para la aprobación de la etapa productiva. Tengan en cuenta eso, muchachos. Entonces, hoy vamos a ver solo las generalidades. ¿Qué nos dicen las generalidades del proyecto? Estamos mirando el contenido. Perdón. Estamos mirando el instructivo. Entonces, acá dice, en esta parte debe ser registrada la información caracterizada, la idea de negocios, teniendo en cuenta la ubicación geográfica, la actividad económica, desarrollar el perfil del cliente y demás aspectos que ayuden a dar un mejor perfilamiento del desarrollo de la idea. Adicional, es importante evidenciar los aspectos de las personas con el perfil de emprendedor para de esta manera conocer cómo se asocia la idea, perdón, la idea de negocio con su experiencia y la pertinencia con el programa de formación. Bueno, después, recuerden, viene el estudio de mercado, después tendría en algunos autores como Nasir Zapa manejan el estudio administrativo, pero en este caso nos vamos directamente al mercado y después al técnico. Entonces nos dice acá que el estudio técnico recoge todos los análisis del sector productivo al cual se dirige la idea de negocio, las características de la demanda, el mercado potencial, definición y características de los productos, servicios y el análisis de las personas con el perfil de proveedores, análisis de la competencia, definición de las estrategias de mercado y el presupuesto de la mezcla de los mercados. Entonces, mercado mezcla tenemos, acuérdense que nosotros manejamos anteriormente se manejaba las 4 P's, que era producto, precio, plaza y promoción. Ya se ha evolucionado y ya no manejamos simplemente 4 P's. Hay autores que manejan 12 o 15 P o hasta 18 P's. Entonces ha venido evolucionando ese tema del mercado mezcla y todo este tipo de elementos. Bueno, después dice que para diligenciar cada uno de los estudios que integran el proyecto empresarial puede tomar como guía de orientación el formato GFPI, que es el instructivo de diligenciamiento, plantilla del proyecto productivo bajo el enfoque empresarial que se encuentra en la plataforma Compromiso, SENA, y el material de apoyo de la LMS que se vuelve, flexibilizará, perdón, acá flexibilizará, perdón, un segundito, bajo un poco, que no nos alcanza, flexibilidad, perdón, se flexibilizará
el proceso de formación profesional integral en tiempos, jornadas, con formación de grupos y etcétera. Bueno, volvamos a mirar el tema del estudio técnico. El estudio técnico permite identificar el detalle del comportamiento de la innovación en las variables de producción y servicio y procesos relacionados en el proyecto empresarial. En este estudio es importante determinar las fichas técnicas de cada bien o servicio, el proceso de producción, los costos operacionales, el costo unitario de producción de cada producto con el fin de determinar el precio de cada bien. Recordemos que nosotros debemos calcular primero para determinar el precio de cada bien, el costo de producción, que es mano de obra directa. Lo voy a colocar acá. Entonces, voy a colocar mano de obra directa, mano de, mano de obra directa, más materia prima, más maquinaria. Mano de obra directa, materia prima y maquinaria. Ese sería el costo de producción. Eso es igual al, perdón, igual, no quiero mostrar, igual, costo de producción. ¿Listo? Bueno, después viene el estudio legal. Entonces acá vamos, dice que el estudio legal, el módulo organizacional, hace referencia a la estructura que va a adoptar la unidad productiva, que hace referencia a las distintas responsabilidades que se derivan de la operación en cuanto al aspecto legal. Es relevante que en este apartado describe detalladamente los principales elementos de los procedimientos normativos administrativos y sus consecuencias económicas. ¿Qué le recomiendo? Pues ahí, ¿qué se maneja aquí básicamente en Colombia? Pues a manera informal las empresas unipersonales. A un nivel un poco más legal, las SAS, que son sociedades de economía simplificada, ¿sí? O las SAS. Entonces, que requiere un máximo de 25 personas. Entonces, una SAS es por lo general, ¿sí? Sociedad de economía simplificada. Estas SAS son las que ustedes van a tratar de crear una SAS, ¿sí? Para que usted pueda cumplir con ese requisito y no se desgaste como creando una sociedad anónima o una sociedad en comandita o una sociedad limitada. No, entonces vamos a, pues, tiene unos beneficios legales las famosas SAS. Entonces aquí vamos a tratar de comenzar a manejar desde ese punto de vista. Recuerde que nosotros para determinar tiene que ser la estructura de organización lo más plana posible, ¿sí? No tan vertical, sino debe ser horizontal, de determinar lo primero que usted debe tener de acuerdo a la investigación de mercado, le sale cuántas unidades usted va a producir. Entonces, ya sabiendo usted determinando cuántas unidades se van a producir, ustedes ya saben qué tipo de empresa es, si es pequeña, mediana o grande. Cuando ya ustedes sepan pues, la cantidad de demanda satisfecha que ustedes van a manejar en el mercado, ustedes pueden determinar qué tipo de empresa. Si es una pequeña, pues van a tener pues máximo 20 trabajadores. Si el volumen son altos, entonces va a ser una empresa ya mediana o grande. Pero acá ustedes tienen que determinar a partir de la investigación de mercado. En otro video les voy a contar cómo se puede hacer la parte de investigación de mercado a partir de muchos elementos. Bueno, tenemos el estudio financiero. Dice que el módulo financiero hace referencia a la viabilidad económica del proyecto. En este aspecto es importante hacer un balance de inversión que recoge los elementos y materiales necesarios para el inicio de desarrollo de la actividad de la empresa, calcular las ventas totales, definir la cartera, flujos de caja. Yo pienso, o a mi modo de ver, siempre lo primero que usted construye son los flujos de caja. ¿Qué es un flujo de caja? Son los ingresos y egresos que tiene una compañía. Entonces, todo lo que le ingresa a la compañía, ¿sí?
fruto de las ventas y todo lo que sale o que paga la compañía. Entonces, a partir de los flujos de caja, usted construye el balance de prueba y a partir del balance de prueba, usted construye el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Después nos dice que los indicadores financieros, tales como el valor presente neto, o extraer ese dinero del futuro al presente, la tasa interna de retorno, que básicamente es cuánto tiempo, por lo general los proyectos van a 5 años, ¿sí? Que es como la media que tiene todos los proyectos. Entonces, ¿cuánto tardo yo recuperar esa inversión trayéndola durante los 5 años de la recuperación de la inversión a valor presente? Entonces, hablamos de eso. ¿Cuánto tardo de esos flujos de caja llevados al futuro a 5 años traerlos a valor presente? La tasa interna de retorno, el costo-beneficio, ¿sí? Que es el periodo de recuperación de la inversión, que puede ser, pues hay algunos autores que manejan este periodo de recuperación, la famosa TUR, que es durante un proyecto, no todas las tasas internas de retorno son iguales. Entonces usted va a tener diferentes tasas internas de retorno. No es lo mismo al principio, a la mitad que al final. Entonces ahí es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, y después nos dice que son las fuentes bibliográficas, que pueden ser las fuentes bibliográficas. Recordemos que nosotros tenemos para las fuentes bibliográficas, puede ser secundarias, que puede ser artículos, por lo general ustedes pueden mirar, el SENA tiene una biblioteca muy interesante y tenemos convenios con universidades. Entonces usted puede llevar la carta de la universidad y puede ir a los Andes, a la Javeriana, a la Salle, al Rosario con esa carta, siempre en cuenta nosotros tengamos convenio. Entonces allá podemos mirar tesis de grado, qué hicieron los de grado para determinar eso. Entonces ya hay, por lo general, ya hay estudios, hay unos ciertos elementos. Entonces acá es importante manejar el tema de las normas APA para la parte de citas bibliográficas, como citar si son reproducciones bibliográficas, todo ese tipo de elementos que lo pueden tener acá. Dice instituciones, organizaciones empresariales, diferentes sectores económicos, los cuales les van a permitir citar de dónde sacaron ese tipo de información. Después dice, no insertar comentarios en las casillas para instrucciones porque al imprimir el formato, las instrucciones no se leen. Dice, nota 2, al hacer uso de este formato, coloque en la cabeza el código de la versión que le corresponde. Acuerda que esta es versión 3. El cuerpo del formato se encuentra según lo determine el proceso de conservado en el cabezado de la hoja plantilla Excel. Si existen formatos más de una hoja, sigue el mismo lineamiento anterior. Entonces acá encontramos estos elementos. Esto es el instructivo. Vamos a mirar el contenido y después vamos a desglosar. Hoy vamos a mirar. Entonces, mire, acá está, esto es una planta, esta es una hoja dinámica o una plantilla dinámica que podemos encontrar. Entonces acá dice generalidades del proyecto, estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio de viabilidad financiera y fuentes bibliográficas. Acá es importante lo que yo les comentaba. Entonces vamos a darle clic a la parte de generalidades del proyecto. Entonces acá están las generalidades del proyecto. ¿Qué me va a mostrar estas generalidades del proyecto? Nos van el nombre completo, ¿sí? La fecha, entonces dice datos de la persona del rol de aprendiz 1. Son 2 aprendices, nombre completo, fecha de nacimiento, país de residencia. Acuérdense que nosotros tenemos extranjeros, departamento de residencia, correo electrónico, si soy SENA, regional a la que yo pertenezco, si es Bogotá se llama Distrito Capital, programa de formación, número de identificación, celular, dirección de residencia, ciudad de residencia, correo electrónico personal, centro de formación y número de ficha, para que lo tengamos presente. Lo mismo, en el aprendiz 2 nos van a pedir básicamente lo mismo, nombre, fecha de nacimiento, país de residencia, departamento, correo electrónico, si soy SENA, regional, programa de formación, y, número de identificación, división, residencia. No se pueden insertar filas, digamos, somos 3, entonces no se pueden insertar.
Si ve que son máximo 2, cantidad de residencia, correo electrónico. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pues, si son 5, entonces manejen 2 y 2, ¿sí? Un grupo de 2, otro grupo de 2, pero todos con el mismo formato. Como todos están trabajando, pues la idea es que el profe o el evaluador de alguna manera maneje o tenga la facilidad para que pueda manejar los avances en el grupo. No sé, eso es cuestión de cada instructor, cómo lo puede manejar, pero aquí en la plantilla no nos va a permitir insertar. Dice nombre de la persona con el rol de facilitador, seguimiento, etapa productiva. Acá tiene que ser el nombre del instructor que hace seguimiento de etapa productiva, nombre de la persona con del rol de instructor técnico, nombre del rol de seguimiento de etapa productiva, número de celular, correo electrónico. Por ejemplo, no siempre estos correos, este número de celular, pues se pone la extensión del departamento o de la jefatura o de la coordinación, pero pues ya si ustedes quieren colocar el número telefónico, pues eso se presta para muchas cosas, entonces, para que lo tengan un poco más presente. ¿Listo? Acá nos dicen, estos son como unos datos económicos que anteriormente se manejaba, perdón un segundito. Entonces acá dice concepto de la idea de negocio, describa detalladamente cuál es su idea de negocios, qué va a realizar. Entonces hay una parte en economía que se llama qué producir, cómo lo va a realizar o cómo producir y a quién se va a producir o a quién va dirigido el producto. Entonces, ¿para qué? Bueno, esas son las tres preguntas. ¿Qué va a realizar? ¿Qué es lo que va a realizar? ¿A quién va, qué va a realizar? ¿Cómo lo va a realizar? ¿Y a quién va dirigido ese producto? ¿Cómo se diferencia de la competencia? O sea, ¿cuáles son los elementos de innovación que va a tener ese producto de innovación? Si va a innovar en marca, en producto, en materiales, todo ese tipo de cosas. Acordemos que hay un manual que se llama el Manual de Oslo, y ese manual de Oslo establece las 5 formas de innovar, entonces para que lo tengan en cuenta. Yo puedo innovar en una estructura organizacional, puedo innovar en el producto, la parte de mercadeo, puedo innovar, entonces hay no hay innovaciones incrementales, disruptivas. Entonces ahí para que eso lo plantea Joseph Schumpeter, para que lo tengan en cuenta. Qué necesidad satisface con la idea de negocio? Entonces, ¿qué va a satisfacer? ¿Cuál es la necesidad insatisfecha que tiene, que tiene ese producto que usted va a hacer? ¿En dónde se va a localizar la empresa? ¿Ciudad? Sí, va a ser. Acuérdense que si es en Bogotá, va a tener unos costos más altos, pero va a estar más cerca a los clústeres o los clústeres o a los sitios de donde usted puede vender. Si usted va a fabricar, digamos, pantalones, entonces, ¿qué es lo más cercano es al madrugón? Sí, pero los costos van a ser los costos tienen que ser mucho menor porque es mucha la competencia. Entonces, tiene que usted, ¿dónde se va a localizar? El tema de localización es importante. Después nos dice, define específicamente el componente innovador o factor de diferencia, diferencial de su idea de negocios. O sea, como les voy a poner un ejemplo. ¿Qué me diferencia los jeans Levis Strauss con los jeans Chevignon o con los Levis Leclerc? Entonces, digamos, la tela, los botones, los hilos, el prelavado, todo ese tipo de elementos son diferenciadores. Entonces, cada marca o cada producto tiene esa diferenciación. ¿Listo? Entonces, acá nos dice dice producto como mínimo 1 y máximo 4. Entonces acá, digamos, usted va a hacer, eh, por decir, volvemos a hablar de los pantalones, entonces pantalones prelavados, pantalones jean estilo tejano, pantalones jeans para niños. Entonces acá tiene usted una serie de elementos o de clase de productos que están diferenciados. Entonces, acá usted tiene que tener en cuenta que puede tener 1 o máximo 4. ¿Cuál es el objetivo de la formulación de este plan de negocios? Recordemos que todos los objetivos empiezan con un verbo. Hay verbos que son más fuertes, analizar, desarrollar, implementar, pero yo no me puedo quedar en identificar, porque es que identificar solamente identifico. Entonces yo puedo decir que yo
formular y desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la fabricación de jeans para personas de talla grande. ¿Sí? Entonces ese es mi objetivo general. Y los específicos también tienen que tener ustedes, identificar características del mercado y también debe ir con un verbo. Voy a identificar, determinar la viabilidad, entonces voy a determinar, voy a definir, entonces vuelvan a analizar esos verbos que son los que usted va a empezar. Entonces acá dice calcular la viabilidad financiera, no porque nosotros todavía no hemos llegado para calcular la viabilidad financiera, simplemente lo que nosotros podemos decir es, ¿cómo podríamos calcular viabilidad financiera? Si usted tiene ya cartas de intención, entonces resulta que usted tiene un producto, ¿sí? Y se lo presentó a varios compradores y ellos le dijeron, mire, yo tengo le voy a hacer una carta de intención y le voy a decir que le voy a comprar 500 jeans de tallas, de 3 tallas, del 10, de 28 a 30, de 30 a 32, de 32 a 34 y de 34 a 35. Entonces ya tiene usted una carta de intención. Entonces aquí si usted ya dice, bueno, la viabilidad financiera que yo puedo desarrollar. ¿Listo? Entonces acá nos dice personas del cliente, persona natural, el perfil, la localización, la justificación. Aquí dice, ¿por qué el cliente requiere este producto? ¿Dónde está localizado? Detalle las características del cliente, si es minorista, mayorista, si va a comprar volumen, si es hay clientes que le dicen, mire, yo confío en su producto y su mercancía, entonces yo bajo pedido, bajo pedido, entonces envíeme tanta mercancía, sobre todo en la parte de cosméticos y perfumes, hay muchas personas que lo hacen de esa manera. Entonces acá nos dice que podemos tomar uno o máximo 3. Entonces, perfil, acá nos dice que podemos tener otro, perdón, cliente, persona jurídica, perfil, localización. Entonces, esta era para persona natural y estas ya son para empresas, ¿sí? Para que lo tengamos máximo 3. Experiencia relacionada con la idea de negocio. Detalle claramente la experiencia laboral, familiar o el conocimiento que tiene en la realización, pero relacionados con la idea de negocio. Yo tuve un estudiante que hacía sillas de montar y es una tradición que venía del tatarabuelo. Entonces el tatarabuelo fue una tradición y una silla de esa valía 400.000 pesos y bajito se demoraban casi de 3 a 6 meses en la fabricación, pero podía valer entre de 2 a 8 millones de pesos dependiendo la silla. Entonces acá, si usted tiene una experticia, si su papá, su mamá tiene un conocimiento a usted, entonces tiene que colocar la experiencia que tiene usted relacionada con el negocio. ¿Listo? En caso de que aplique, cite sus cursos, programas complementarios, programas técnicos, tecnológicos o pregrado, posgrados que tiene. Entonces aquí hay personas, acuérdense que este formato a veces lo utilizan los estudiantes de las universidades de pregrado, ya cuando se van a graduar pueden hacer este tipo de proyectos. Entonces, básicamente, esta es como la generalidad del proyecto para que lo tengamos en cuenta. Después nos vamos a ir un poquito al estudio de mercado. Perdón, un segundo. Después nos vamos a ir al estudio de mercado. Oh, no me quiere devolver. Ok. El estudio de mercado y el estudio de mercado es otro análisis de mercado, análisis de entorno del sector económico, subsector económico. Me imagino que aquí van a pedir la parte de código SUT, ingresa el sector al que pertenece. Aquí es una tablitas, aporte al PIB, Producto Interno Bruto, qué características tiene. Este me toca explicárselos un poco más detallado, pero entonces sería en nuestro próximo video. Los invito a que sigan mi canal, se llama El Profe Javier.
Les voy a compartir el link y pues nada, muchachos, vamos a ir poco a poco. Entonces, después del estudio de mercado, después viene el estudio técnico y así sucesivamente. Vamos a ir mirando los diferentes estudios. Bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que pasen un resto de día o de noche o muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.